Queridos hermanos de la Iglesia Redentor y amigos que nos acompañan en esta mañana, muy buenos días, Dios los bendiga. Inicio con una pequeña historia. Un pastor que viajaba por el sur de los Estados Unidos consiguió un permiso para predicar en una cárcel local. El hijo de un amigo lo estaba acompañando en este viaje. Después de haber compartido la palabra de Dios, el joven le dijo: Espero que su mensaje haya impresionado a los presos. Una predicación como la que dio debe haberles hecho mucho bien. El pastor le preguntó: ¿Te hizo bien a ti? El joven respondió: Sí, pero es que usted estaba predicando a los presos. El pastor le dijo: Yo estaba predicando el Evangelio de Cristo y tú lo necesitas tanto como ellos. El Evangelio es para todos, queridos amigos, y sobre este tema quiero hablar esta mañana. La prédica de hoy se titula No me avergüenzo del Evangelio. Leamos el pasaje que vamos a estudiar esta mañana, Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. La palabra dice: Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: Mas el justo por la fe vivirá. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este hermoso día de vida que nos da, Señor, y por la oportunidad, Señor, de poder escuchar y meditar en tu palabra, Señor, a través de este medio, Señor. Te pedimos, Dios bendito, que prepares nuestras mentes y corazones, Señor, para poder recibir tu palabra, Señor. Y sé tú, Señor, obrando en nuestras vidas, amado Señor. Te damos gracias por todo. Dejamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. El apóstol Pablo escribió esta carta a la iglesia de Roma desde la ciudad de Corinto entre los años 57 y 58 después de Cristo. La iglesia de Roma estaba formada por judíos y gentiles, siendo estos últimos, es decir, los gentiles, la mayoría de ellos. Pablo no fundó esta iglesia, él no fundó la iglesia de Roma, es más, nunca había estado allí antes, pero tenía conocidos a quienes él quería mucho y a quienes deseaba ir a visitar. La ciudad de Roma era el centro urbano más grande e importante en esos días, y la vida bajo la mano pesada de los emperadores Claudio, que gobernó del 41 al 54 después de Cristo, y luego Nerón del 54 al 68 después de Cristo, era a veces opresiva. Los cristianos en Roma durante el tiempo de estos emperadores habían sufrido persecución y habían sido prohibidos, tenían prohibido reunirse abiertamente para adorar a Dios. Todas estas cosas que estaban sucediendo en Roma le preocupaban al apóstol Pablo. Él había anhelado ir a verlos en varias ocasiones, pero por una u otra razón no le había sido posible ir. Sin embargo, Pablo oraba por estos hermanos, oraba mucho por ellos. Él quería ir a verlos para alentarlos, para ayudarlos y compartir con ellos el Evangelio. ¿Cómo puede una persona estar bien con Dios? Es decir, en una relación correcta con Dios. Esa es una pregunta muy antigua e importante hoy y siempre. Job la hizo. Él dijo en Job capítulo 9, versículo 2: ¿Cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Esa es la pregunta que se hacía Job en medio de todas las cosas que él estaba viviendo. Pablo responde esa pregunta a través de esta carta a los romanos. Y el pasaje que vamos a ver en esta mañana es el tema principal de esta carta. Podríamos decir que es el corazón de la carta a los romanos. Para uno poder estar bien con Dios, en una relación correcta con Dios, Dios mismo tiene que proporcionar gratuitamente la justicia necesaria, la cual se recibe por medio de la fe en Jesucristo. Nadie, ninguna persona, por medio de su propia justicia puede alcanzar la salvación, la justicia de Dios necesaria para la salvación. Pablo va a decir en el versículo 16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. A pesar de todo lo que Pablo pasó y sufrió por causa del Evangelio, Pablo no se avergonzaba del Evangelio. Pablo soportó muchísimas cosas durante su ministerio. Después de haber creído en Cristo, el Señor le asignó
que fuese a los gentiles y predicar el Evangelio. Pero no fue fácil para Pablo. Pablo sufrió muchísimo, incluso estuvo a punto de morir en varias ocasiones, pero él nunca dejó de predicar. Vemos en 1 capítulo 11, de los versículos 24 a 27, lo que Pablo dice. Pablo va a decir: 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces naufragué. Y he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligro de ríos, peligro de salteadores, peligro de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Y la lista continúe. Fíjense todas estas cosas que Pablo pasó. Pero a pesar de todo eso, a pesar de todas las cosas que él atravesó por causa del Evangelio, Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio. Él no se avergonzaba de compartir el mensaje de salvación porque él tenía claro que el Evangelio es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Algunos a lo mejor dirán: pero ¿de qué necesito ser salvo? ¿De qué necesito ser salvado? La respuesta es: del castigo eterno por causa del pecado. Todos nacemos en pecado. Y el pecado hace que haya una separación, una división entre Dios y el hombre. Y solo Jesucristo nos puede llevar nuevamente al Padre al creer en Él. La muerte de Cristo en la cruz por nosotros y su resurrección nos abren de nuevo el camino a Dios. Solo por medio de Jesucristo es que nosotros podemos ser salvos y ir al Padre. La palabra evangelio literalmente significa buenas nuevas o buenas noticias. ¿A quién no le gusta recibir buenas noticias? Me imagino que a todos les gusta recibir buenas noticias. Pero la pregunta es, si el evangelio son buenas noticias, ¿por qué muchos no creen en el evangelio? La palabra dice que en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura. La palabra de la cruz es necedad, dice en otra versión. Es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los que se salvan, es poder de Dios. La palabra de la cruz es locura. En el versículo 21, 1 Corintios capítulo 1, versículo 21 dice que a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así fue como lo determinó Dios. A Dios le gustó hacerlo así. Tal vez a ti no te gusta, como a mucha gente no le gusta, pero Dios decidió que la salvación sea de esa manera, a través de la predicación del Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Fíjense que aquí no dice de todos, sino de todo aquel que cree, de toda aquella persona que cree en Cristo, sin importar de qué nacionalidad sea o de qué raza, edad, sexo, rango social, nivel de educación o cultura, etc. Dios nos da la oportunidad a todos de venir a Él. Isaías capítulo 45, versículo 22 dice: volveos a mí, aquí es el Señor hablando, volveos a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Aquí Dios mismo apela a los gentiles a que respondan a su ofrecimiento de salvación. Nosotros somos gentiles. Si una persona no es judía, entonces es gentil. La palabra dice: a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ya vimos que la salvación es un mensaje de alcance universal, a todo el que cree. Sin embargo, vemos que hay un orden: al judío primeramente y también al griego.
o sea, después al griego. Este fue un orden planificado por Dios en la historia. Vemos en la Biblia que Jesús, nuestro Señor y Salvador, vino primero a los judíos, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo capítulo 10, versículo 6. Y cuando el apóstol Pablo ejecutó su mandato misionero, él y sus compañeros, siempre que era posible, llevaban el Evangelio en primer lugar a los judíos. Además, el Evangelio había de comenzar a predicarse desde Jerusalén. Hechos capítulo 1, versículos 8 y 9. Cuando Pablo menciona y también al griego, se está refiriendo a todos los habitantes de la tierra, menos a los judíos. Si bien es cierto que los judíos tienen cierta ventaja, ya que las promesas de Dios le fueron dadas en primer lugar a ellos, es decir, a los judíos. Pero en cuanto a la salvación, no hay ninguna diferencia. Pablo, por inspiración divina, enseña que la pared intermedia de separación entre judío y gentil ha sido completamente derribada. Efesios 2:14. Así que también al griego, es decir, a los gentiles, la puerta de salvación le ha sido abierta completamente. Romanos capítulo 10, versículo 12 dice, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Ahora ya no hay distinción, sino que todos somos iguales para el Señor. Él es Señor de todos, dice la palabra. Romanos capítulo 1, versículo 17. Leamos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El término justicia tiene varios significados. Por un lado, se refiere a uno de los atributos de Dios. Dios es justo, justo en su propio ser e infinitamente justo en todos sus caminos. A eso se le conoce como justicia absoluta. Por esa razón no puede ver al pecado con el más mínimo grado de tolerancia, porque Él es justo, porque Él es santo. Por otro lado, está la justicia imputada, es decir, la que se da, la que es dada. ¿Qué es lo que Pablo se refiere aquí? Es la justicia que Dios otorga libremente al pecador que cree por fe. Esta justicia se manifiesta en la obra de Cristo y se otorga en base a ella. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21 dice, al que no conoció pecado, está hablando aquí acerca del Señor Jesucristo, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Al creer en Cristo, es que nosotros venimos a ser justificados. Somos hechos justicia de Dios en ese momento. La justicia de Dios, la justicia que estamos hablando, se revela en el Evangelio. Y la palabra revelar tiene que ver con descubrir, con mostrar. Lo que Pablo está diciendo aquí es que el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos, de qué manera nos justifica. El Evangelio es un mensaje de salvación, porque en él se revela la justicia de Dios que salva. Y esta justicia se alcanza solamente por la fe, por medio de la fe. Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. En la Biblia hay una conexión entre la palabra justicia y la palabra fe. La palabra dice, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Para creer hay que tener fe. Pero fíjense en esto, hermanos. Esta fe es un don de Dios. La fe viene de Dios. Dios nos da la fe, pero somos nosotros quienes debemos poner en acción la fe. Dios no cree por nosotros. Fíjense lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que cree en Él, en Cristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Sabemos que la salvación es obra exclusiva de Dios. Dios hizo absolutamente todo, pero nosotros lo único que tenemos que hacer es creer, y Dios es quien nos da esa fe, pero nosotros debemos poner en acción esa fe, la fe que el Señor nos da. La justicia de Dios no puede ser alcanzada en base a mérito alguno, ni se debe a esfuerzo humano, sino por medio de la fe. El Evangelio llama al hombre a creer, y en esto se basa el principio de la fe. La fe que justifica es también la fe que santifica, por lo que la vida del cristiano es una continua experiencia en la fe. Pablo va a decir al final del versículo 17, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Estas palabras, como está escrito, demuestran que Pablo basa su presentación en el Antiguo Testamento. Cada vez que mencionaban como está escrito, se estaban refiriendo al Antiguo Testamento. La referencia bíblica que Pablo toma es del profeta Habacuc. Habacuc 2:4 dice, He aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Esta cita, mas el justo por su fe vivirá, no se trata de vincular la fe con el justo, en el sentido de entender que es justo quien tiene fe, sino más bien debemos vincular la fe con el vivirá. Es decir, el justo recibe la vida eterna por medio de la fe. No cree porque es justo, sino que alcanza la justicia de Dios porque cree. La fe es el modo de obtener la justificación. Romanos 5:1 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sin fe es imposible agradar a Dios, queridos hermanos. Nosotros sabemos eso, lo hemos escuchado muchas veces. El problema es que muchos podemos definir lo que es la fe, pero somos incapaces de vivir la fe. Lo que agrada a Dios no son conocimientos intelectuales. Lo que no son conocimientos intelectuales, sino una vivencia consistente en una vida que depende continuamente de Él. Como ustedes saben, ahora mismo las cosas están muy difíciles en nuestro país y quién sabe cómo se pondrán las cosas más adelante. Pero independientemente de las circunstancias en que estemos viviendo, si tenemos fe, si creemos, si estamos seguros que Dios está en control de todas las cosas, sin importar las circunstancias en que nos encontremos, podremos decir como el profeta Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Habacuc capítulo 3 versículos 17 y 18. La fe en nuestra vida diaria produce descanso en el Señor, porque sabemos, porque confiamos que sus promesas son ciertas. El apóstol Pablo, en su última carta, en segunda de Timoteo, cuando ya estaba cerca de su tiempo de morir, le va a decir a Timoteo, a su discípulo amado, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Fíjense lo que le dice Pablo a Timoteo, no te avergüences del Señor, no te avergüences de mí ni del Evangelio. Muchos cristianos no testifican de Cristo por temor a ser rechazados, pero no debe ser así. Fíjense lo que le dice Pablo a Timoteo, participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Termino con una historia. Hudson Taylor fue el primer misionero que fue a China.
En uno de sus libros, él cuenta lo que sucedió en una ocasión. Él se encontraba predicando un tema evangelístico, cuando de repente un hombre chino, se levantó y dijo con voz triste: durante años he buscado la verdad, como también lo hizo mi padre durante toda su vida. He viajado mucho y he leído todos los libros de Confucio, de Buda, de Taos, y no he logrado hallar descanso. Y hoy, por lo que acabo de oír, siento que al fin mi espíritu puede descansar. Desde esta noche yo soy un seguidor de Cristo. Luego de haber dicho esto, este hombre se dirigió al predicador y le hizo una pregunta que lo conmovió profundamente. El hombre le dijo: ¿por cuánto tiempo conocen el Evangelio en Inglaterra? Por centenares de años, contestó Hudson Taylor. ¿Cómo? ¿Es posible?, exclamó el hombre chino. ¿Por qué centenares de años? ¿Cómo es posible que hayas conocido a Jesucristo por tanto tiempo y recién hasta ahora nos los hayas hecho conocer? Mi pobre padre buscó la verdad por tanto tiempo y murió sin hallarla. ¿Por qué no viniste más pronto? ¿Por qué no viniste antes? Así como este hombre chino, hay mucha gente allá afuera que vive desesperada, buscando la verdad y no la halla. Y nosotros, conociendo la verdad, muchas veces no la compartimos. No te avergüences del Evangelio, de tu fe, de quién eres. Comparte el Evangelio, querido hermano. Comparte el Evangelio. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que tú nos das. Te ruego, bendito Señor, que nos ayudes a ser valientes, Señor, a no tener temor de compartir las buenas nuevas de salvación a la gente que está perdida allá afuera, Señor, que está perdida y sin esperanza, como lo estábamos nosotros antes de venir a ti, Señor. Amado Señor, tú transformaste la vida del apóstol Pablo, Señor, después de haber sido un perseguidor y blasfemo, Señor. Y así como tú transformaste la vida de él, Señor, también has hecho lo mismo en mi vida y en la vida de muchos de nosotros, Señor, que estamos escuchando este tema. Pero te ruego, Señor, por todos aquellos que aún no te conocen, Señor. Te pido que tengas misericordia de ellos, Señor, y que nos uses, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, que te conocemos, Señor, que conocemos tu palabra, que conocemos tu evangelio, que hemos visto tu poder, Señor, en nuestras vidas. Te pedimos que nos des denuedo, que nos des valor, Señor, para poder testificar de tu evangelio, Señor, a todas aquellas personas que no te conocen. Te damos gracias por todo, Señor. Recibe toda la gloria y toda la honra, bendito Padre, por los siglos de los siglos. Amén y amén.